No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a Los Días Más Felices, el programa de streaming de la Juventud Sindical Peronista de la CGT. Acá estoy con mis compas de lujo. Un fuerte aplauso voy a pedir para Luchi de Gori. Un fuerte aplauso para Gonzalo Bello. ¿Por qué pedí aplausos? Y en el medio la tenemos a Sol Di Próspero, que es nuestra conductora estrella. Ponele. Ahora sí te presentamos. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un programón, tenemos mate argentino de pura cepa para compartir. Y tenemos un programón porque vamos a inaugurar las columnas. Vamos a tener 2 columnas en este programa. Una sobre fe y política, de la mano de Lucas Scherer, un periodista que ahora se va a presentar mejor, pero que hace muchísimos años viene elaborando la temática de la fe y la política, de cómo articular esos dos mundos que parecen a veces muy distantes, pero que en realidad comparten muchísimas cosas. ¿Cómo se llaman las personas que pueden ser religiosas o no, pero no conforman parte del clero? Los laicos. Los laicos. Sí. Todo lo que no sea, lo que no tenga cargos, Exacto. Digamos, son laicos. Todos los bautizados. ¿Scherer somos es laico? Es laico. Okay. Sí, lo quisieron hacer cura, pero no pudieron. Okay. Bien, y después vamos a tener otra columna acá con el licenciado Bello. Vamos a hablar sobre... ¿Está bien o no? Está bien, sí. Licenciado, sí. Politólogo. Licenciado en Ciencias Políticas. Toma. Vamos a estar hablando sobre... Vamos a hacer en realidad, porque me gusta esto de que lo hagamos colectivamente, un laboratorio sindical. ¿De qué se trata un poco eso, Gonza? Bueno, le llamamos laboratorio sindical porque uno lo que se le viene a la cabeza cuando hablas de un laboratorio es, primero, un lugar donde se analizan cosas específicas, donde se estudian cosas específicas. Parece que los resultados de un laboratorio son como certeros, ¿no? ¿Nos vas a sacar sangre? Ponele, pero viste que si te sacan sangre o cuestiones de la física y demás, las reacciones que generan las materias que mezclas, como que no tienen lugar a discusión. En las ciencias sociales, que no son exactas, sí hay lugar a discusión, pero de todas maneras se puede hacer ciencia y se pueden identificar distintos factores que pueden llevar a distintas cosas. Entonces nosotros vamos a analizar desde el punto de vista sindical, porque somos sindicalistas, cuestiones propias de los sindicatos. Pero en detalle, no es para hacer una defensa medio cabeza de termo de los sindicatos porque sí, sino entender cómo funcionan los sindicatos, qué estructuras son, qué es un sindicato, básicamente. Que muchas veces nadie se lo pregunta o todos tenemos ideas diversas. Un sindicato no es cualquier cosa, como una religión no es cualquier cosa, como una empresa no es cualquier cosa. Hay una definición desde lo jurídico, hay una definición desde lo social. Hay múltiples confusiones respecto de las atribuciones que tienen los sindicatos. Entonces, todo eso lo vamos a ir estudiando. Hoy nos toca el modelo sindical argentino, que obviamente lo vamos a dar pinceladas trazo grueso, para entender un poco qué es un modelo sindical. ¿Todos los sindicatos son iguales en el mundo? No. Todos los modelos sindicales que existen no son iguales. Seguramente los sindicatos que se den va a depender del modelo en los que estén encuadrados. Y seguramente, ya lo vamos a ver después, tenga que ver el tipo de país. El tipo de país, el tipo de nación, con su reglamentación jurídica, con su tipo de conformación orgánico-institucional, su tipo de gobierno, sus sistemas electorales y demás, que sabemos que no todos los países son repúblicas.
hay monarquías parlamentarias, presidencialismo, semipresidencialismo. Bueno, cada una de esas cosas, que son sociedades que se arman a sí mismas, tienen un modelo sindical distinto, particular a cada nación. Podemos traer consultas de los compañeros, ¿no? ¿Sería bueno eso? Que interactuemos un poco. Eso para estaría, la próxima. Eso estaría buenísimo. Presentamos las bases. Estaría buenísimo. Siempre abogamos porque participen. Digan, che, a mí me gustaría que analicen tal sindicato. Entonces ahí lo analizamos en profundidad. Hacemos como una radiografía de un sindicato. Pero no sin antes entender qué es un sindicato, qué es un modelo sindical. Porque si no hacen una radiografía de cómo está la fraternidad hoy en día, no se va a explicar en sí mismo. Entonces me parece que eso nos va a nutrir a nosotros como profesionales del sindicalismo, como dirigentes sindicales. Y voy a presentar 2 libros que son la base del día de hoy. Uno que es de Luis Angeletti, que fue secretario de prensa de la CGT en los años 60, un compañero, si no me equivoco, me parece que era textil. A ver, después lo voy a chequear bien. Que se llama Los sindicatos argentinos. Los sindicatos argentinos son poderosos. Yo no creo en el chat GPT. Estoy empezando a creer un poco en el chat CGT. Ah, me gusta. Porque eso, lo dije hace lindo, poco. lindo. Y el otro es un libro de un compañero haciendo justicia juntos. Origen, historia y vigencia del modelo sindical argentino, que es un libro del compañero, el doctor Damián Descalzo. Che, y ahí atrás, no sé si será parte del prólogo o una cita de algo, pero está citado el Papa Francisco. Claro. Esto lo podemos charlar con Lucas también, ¿eh? Lo podemos charlar con Lucas. Hay un montón de citas de distintos discursos del Papa que hacen referencia a los sindicatos. Ya hablamos de la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, que es el basamento del peronismo como movimiento, sobre todo en la justicia social y los derechos de los trabajadores, pero también ya vamos a ver después del modelo sindical argentino. Por eso digo que el modelo sindical es una cosa muy seria, y los sindicatos en Argentina son una cosa muy seria, y me parece que es momento de discutirlo porque este gobierno está un poco empacado, como ya pasó en otro momento de la historia que vamos a repasar, donde lo que se quiere destruir no son los sindicatos como unión de trabajadores, sino es el modelo sindical, lo que propicia que esos trabajadores se organicen. Ya veremos. Te ganaste un mate. Muy bien, y en otras noticias, yo estoy súper tranquila porque nosotros no estamos jugando ni a la bolita. Yo soy hincha de San Lorenzo, así que hasta el 5 de julio, no sé, nos tomamos unas vacaciones. Se quedaron sin DT. Se nos fue Russo, se va Muniain, claro. No tenemos nada. Pero tenemos mucho. Bray, bueno, un velorio voy a hacer. Pero bueno, tenemos la mejor hinchada del mundo. Hay que decirlo, las mejores canciones. Eso sé que lo pueden reconocer. Eso es muy subjetivo, ¿no? No. Para, la artista del grupo ¿Es soy científico? yo. Para, es científico. Son factos. Banco tiene muy buenas canciones. Tenemos temones. La Buteler es lo más grande que hay. Pero bueno, no quería hablar de eso, sino simplemente hacer una mención conversemos juntos. Tienen un papa. Tenemos un papa. No voy a empezar con lo que tenemos porque ya dije todo lo que no tenemos. Pero el Papa Francisco era de San Lorenzo, chicos, o sea, un éxito total. Y aparte, también la fundación del Club Atlético San Lorenzo parte de un sacerdote, Lorenzo Massa. Claro. Muy lindo. Bueno, en fin, ustedes pueden compartirle a nuestra querida audiencia cómo se sienten con esta semana futbolística. Ay, creo que empiezo todos los problemas como estoy cansado de estar enojado. Sí. A mí me pasó que yo no tengo más ganas de ilusionarme con nada, ¿viste? Y yo soy de Boca. Soy de Boca, pará, le estaba para decir mal, no, soy de Boca. Sí, porque estamos todos muy depre. Está bien. Pero bueno, ¿viste? Yo siento que dejamos una linda imagen, por lo menos lo nuestro era esperable. Yo creo que los rivales, los de River, están un poco más tristes que nosotros, por lo menos dimos una buena imagen. ¿Qué opinas? No sé si tristeza en ese sentido. A mí me parece que River no está en su mejor momento futbolístico. Me parece que el partido contra el Inter se podía ganar, porque se pudo ganar. Estuve un poco en contra de la reglamentación esta de que River tenía ventaja de goles, todo, pero sin embargo el empate no le servía. No sé por qué cuentas sacaban, no terminé de entender. Nadie entendió. Desempate olímpico, entonces si vos empatabas, por más que tengas más goles que el otro,
como había uno que no le había ganado a nadie, no entra en la cuenta, una cosa rarísima, y que no, por el contrario, o para colmo, si River empataba, pero no 0-0, empataba 2-2, clasificaba. Entonces, yo no entiendo cómo funciona. Eso lo llevó a River a hacer un planteo de ir al frente buscando el resultado, y después, bueno, está jugando contra un equipo de primera línea también, y te mete 2 pepazos y chao. Yo lo que quiero decir del Mundial de Clubes, tengo sentimientos encontrados con la magnitud del show que se hizo de todo, ¿viste? El ingreso de uno por uno a la cancha, muy... Son yanquis. Sí, son ¿Qué muy podés esperar? yanquis. O sea, como que por un lado me gustó la idea de, bueno, estamos como retransformándolo, ¿no? Haciéndolo más show, pero no me cabió, no sé, y ahora se viene el Mundial también ahí después, entonces va a volver a hacer lo mismo, no sé, me da cosita. A mí lo que me flashea es cómo les ponen tipo, no sé, el otro día viendo el partido de repente decía referee view y tenías una cámara que yo digo, ¿dónde se la pusieron a Nadie referir la cámara? Eso, nadie entendió de ese medio de- referee view. Pará, ¿Dónde está? Yo hace un par de años pensaba, que hoy no lo pensé yo, lo saqué de Black Mirror seguramente, porque todas las ideas locas salen de Black Mirror, me parece. Sería fantástico que todos los jugadores tengan una cámara así, y que vos estés en tu casa y puedas decir la visión que quieras del Oh, jugador. está bueno. Entonces ves, no Eso sé, está muy bien. la de Cavani, siempre parado ahí, quieto, sin moverse. Pará, y después, esto capaz que estoy flasheando, pero los jugadores tienen un chip puesto, una cosa así, como Sí, que les tienen mide el un rendimiento. Polar, claro, Es que un es cosito. una marca de cosas que hace análisis de Apaga el sonido, pero no, Gonzalo, qué dale. vergüenza. No soy muy ducho con la tecnología. Y él encima ya tenía programa, ¿entendés? Nosotros somos los nuevos acá. ¿Cómo no vas a apagar atender? No Dale. sé. No, Hola, no, ahora Mauro. atendé en vivo. No, Mauro, estamos haciendo un programa de radio. Después te hablo. Miralo después, por ahí te conviene mirarlo también y discutimos un poco acerca de las ideas que tratamos de exponer humildemente al aire. Los días más felices, Mauro. Dale. Esto es así. ¿Quién es Mauro? Contanos. Mauro es un delegado de la Unión del Personal Superior Ferroviario de la línea Roca, que tiene la característica que por ahí les pasa a ustedes, que llaman. Ah, sí. No manda mensaje, nada, el tipo te llama a cualquier hora. Che, estoy acá mirando tal cosa, y vos la atendés, y los grados de importancia de los llamados difieren, porque viste un mensajito, che, ¿cómo comiste bien? Me estoy comiendo un locro. No tiene la misma importancia que, viste, tenemos que presentar la nota para un compañero, por las vacaciones, lo que fuere. Sí. Pero él llama para todo. Y encima de nosotros, no sé si te pasará a vos, a mí me costó un huevo acostumbrarme a eso, porque somos una generación que no le gusta No. llamar ni que te llamen. No. Yo cuando me llama mi viejo, poneles, no me llames, mandame un mensaje y avísame que me vas a llamar. Es Y una escúchame, pelotudez, ¿eh? No entiendo ni yo. Decime, Luchi, si tener el celular en sonido no es de viejo también. Sí, totalmente. Dale. Bueno, no sé yo qué tienen con lo viejo. con Dale, lo- boludo, hay que porque lo ponerlo viejo. en vibrador Pero pará, el escuchá. teléfono. Pará, una cosa. No hay que ser ni anti llamado ni anti no llamado. Hay que aprovechar todas las herramientas que Sí, nos da la obvio. tecnología. Sí, pero Entonces, ponele en a veces vibrador, amerita un desubicado. llamado. Y hay cosas que ameritan un mensaje, hay cosas que ameritan. Yo no te puedo llamar para comentarte que viví un meme. Eso amerita un mensaje que es mandar el meme. Y ya está, te reís y chau, no amerita ni devolución de comentario. Sí. Entonces, aprovechemos toda la tecnología. Yo me enojo con los que no te llaman y te mandan un choclo larguísimo con un análisis de situación Oh, sí. por escrito, por WhatsApp. Porque, loco, llamame por teléfono y lo hablamos. Porque si no te tengo que estar respondiendo una nota punto por punto en que no concuerdo. Sí, pero siento que hoy en nuestra generación es como un poco violento, tipo el llamado de una. Es como quién se murió, ¿viste? A mí no, Medio así. a mí no me molesta. Porque Lili nos hace seña de fondo como, yo. Insisto con esto, me molesta solo cuando llaman todo el tiempo llamado. Seamos un poco más versátiles. Para unas cosas mandas audio, para otras cosas llamado, para otras cosas mensajitos. Bueno, todo esto porque ustedes no tienen ganas de hablar de la situación de River y Boca, lo cual está todo bien, o sea, no pasa nada. Pero lo que les y quiero porque decir... San Lorenzo no tenés mucho para Bueno, decir tampoco. bueno, Pobre ruso, Mirá que si Lo entramos en la queremos. chicana entramos fuerte, No, Yo te está bien, Carrefour. está bien. Lo que quería decir es la temperatura. No, mentira. Estamos divagando. Hoy es así, hoy es un día gris acá. Hoy es un día de sol, no se la vaya a perder. Che, ¿podemos hacer una columna sobre las canciones de los sindicatos? Sí, Pará. mirá, Porque yo la tengo- Frate tiene temones y APL también, Yo tengo una que no se las tiré que quería hacer en algún momento, quizás, mira, la blanqueamos ahí al aire. Me gustaría que traigamos canciones de los sindicatos o de peronismo, de militancia, pero analizar de dónde vienen. ¿Viste que se hace mucho con las de cancha? Bueno, pero analizar las nuestras y ver desde dónde vienen y analizar la letra que tienen, porque una tiene unas letras que están No, zarpada. muy interesantes.
para no ser descortés, en el ciclo anterior nosotros teníamos una especie de columna que era cancionero sindical. Mirá. Y hacíamos que cada sindicato... Estamos innovando. No, está bien. Perdona a la gente de la edición anterior. No, porque aparte en ese momento estaba Flor de APL. Pero la anterior. La anterior. Cuando digo anterior, digo todo lo que no es actual. Todo lo que no es actual. Todo lo que no es actual es anterior. Puede ser prehistoria, historia greco-romana o historia moderna. Y cada sindicato nos mandaba sus canciones. Y bueno, eran unas cosas hermosas. Y lo sometíamos a votación del público por redes sociales. Entonces iban compitiendo. Hacíamos como un mundial de canciones. Es buena. Iban compitiendo. Y era medio raro porque si te toca ponerle una como en el fútbol, te toca una línea que tenés que competir contra un tema de la frate copado, claro, un tema de la UOM copado, y es difícil. ¿Lo podemos recrear o no? Hay una de las frate, ahora no me la voy a acordar porque en este momento no me la voy a acordar, que dice algo así de fraternal, yo me quiero morir, creo que dice eso, y dice como mi viejo... Porque es el sentido, ¿no? Es el famoso tema viajista, Llanta y Riel. Claro, ese es buenísimo. De la fraternidad. Pero yo cantaba ese y yo pensaba, pero mi viejo no es fraternal y no es ferroviario, la puta madre. No, pero hay una identidad familiar en la fraternidad, viste que se dice más que un sindicato, una familia. Exactamente. Y como antiguamente, para entrar a la carrera de conducción, tenías que ser hijo, o sea, tenían prioridad los hijos. Hoy creo que también siguen teniendo prioridad, pero ya es algo mucho más abierto porque como ya, viste, los fraternales, las familias más tradicionales de antes, el hijo seguía la carrera del padre, hoy ya está mucho más diverso y entra gente que no viene de tradición ferroviaria. Pero sigue existiendo eso de la tradición en continuar con la carrera de... Sí, y el concepto de familia creo que lo tenemos muy inculcado en la frate, así que bueno, claro, fraternal, ¿no? Dice, frate, sos mi alegría. Sí. La pasión que va por la vía. Esa es buenísima. Te llevamos y ahí suena la bocina. en el corazón. Uy, esa de bocina pendejo soñaba con llegar a ser conductor. Como mi viejo. Esta era. Ay, chicos, me emocioné. Es muy linda. Re tierno el sentido de pertenencia que genera también formar parte de un sindicato. Que ahora lo vamos a hablar en la columna del licenciado. Hoy traje a mí me remera de gusta- la a mí me frate porque gusta- me cagaste a pedo el otro día. No, dije, Sí, porque, mirá qué linda pegamos, que es esta. porque está bueno también cada uno con sus colores. Me gusta Yo no veo mis ahora colores podemos hoy. estar 10 horas hablando de canciones del sindicato. Me gusta una de la UOM que dice, es la de Ruchi Bandor, la de Lorenzo Miguel, yo soy de la UOM y la CGT. Linda. Porque Bueno, yo creo que este divague del primer bloque ya podría ir terminando. Una dispersión. No quiero que nos vayamos a la tanda sin antes mencionar las redes sociales. Ahí Jorge Lira me hace bien, Claro. Sol, bien. Vamos a pedir, por favor, primero que si estás viendo este video, que te suscribas al canal de Los Días Más Felices, que le des me gusta al video y que si sos así como recontra remil recopado, pongas un comentario. Ahí, un corazón, viva Perón. O una Unos puteada. deditos. O que nos digas que somos feos, no sé, no importa, No, feos, eso no. sucios y malos. Pero también nos puedes seguir en Instagram, Los Días Más Felices Radio, ¿no? Sí, creo que si ponen Los Días Más Felices radio, les aparece. Yo no sé, no entiendo nada de eso. No, bueno. No soy la persona Mirá, más indicada Los Días para... Más Felices Radio. Lean Totalmente. abajo. Los Días Más Felices Radio, sí, ahí lo tienen en el graph. Y en YouTube cuando nos buscan también lo mismo. Los Días No Más somos el que te va a aparecer una foto de Moreno por ahí. No. Pero ese no. No El somos otro. morenos. No somos Moreno, lo queremos. Guillermo hizo un programa de radio posterior a este que creamos desde la Juventud Sindical, que es homónimo, se llama Los Días Más Felices exactamente, con lo cual Los Días Más Felices es de todos, ¿no? Olvídate. Obvio. ¿Pues sabes por qué? Porque fueron, son y serán peronistas. Nos Así vamos a la es. tanda, gente, gracias. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos, la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me Acá estamos, segundo bloque de Los Días Más Felices y vamos a inaugurar la columna con el compañero Luca Scherer, periodista,
Un aplauso primero. Bienvenido, Lucas. Gracias, sí, bien. Periodista especializado en la temática de fe y política, laburó muchos años en la investigación dentro del marco de la lucha contra la trata, contra el trabajo esclavo. Conoció a Jorge Mario Bergoglio y después siguió frecuentando su vínculo con el Papa Francisco. Ya nos va a contar un poco, pero bienvenido, Lucas, a los días más felices. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el sindicato. Bueno, cuando decís el sindicato, imagino que te referís a UPSA, Sí, a UPSA. la casa de la Unión del Personal Superior Aeronáutico. Y acá convivimos varios sindicatos, porque este es el programa de la Juventud Sindical. Alberga muchos sindicatos en su rama juvenil, caso de APL, la FRATE, UPCF, pero estamos en la casa de UPSA, que también conforma parte del programa con Dani Lico. Hermoso, toda esa, en la iglesia eso se llama sinodalidad. Los sinodales como la asamblea, o sea, todos adentro, que es un poco lo que vienen escuchando de Francisco, todo. Este concepto del sínodo, la sinodalidad es el caminar juntos, es como reconciliar la diversidad. O sea, existe la diversidad, no se anula, no se aplasta, no se quiere hacer una sola voz, sino que todas las voces se unen en una misión, ¿no? Pentecostés pasa a ser un poco eso, ¿no? La aparición del Espíritu Santo, cuando estaban todos cagados los discípulos después de la cruz a Cristo, aparece este fuego, esta lengua en fuego, que estaban todos reunidos asustados, y los llena de parresía, que es otra palabra muy usada en la iglesia, que es el coraje, es la transformación, es el coraje para avanzar, ¿no? Y la esperanza tiene esas dos cosas, el coraje y la indignación. No hay esperanza sin coraje y sin indignarte. O sea, te indignás, tenés que tener coraje y vas a resolver un problema o enfrentar un problema. Bueno, gracias, Lucas. Nos vemos el próximo programa. Por esto de que tanta diversidad de gremios, yo dije, agradezco al gremio, pero en realidad son un montón. Es un poco lo que es la CGT, ¿no? La CGT viene a representar para los gremios esta sinodalidad. Y esto me encanta la palabra sinodalidad, la voy a empezar es a poner. medio difícil, no muy usada. Pero a poner en práctica porque es el concepto. A ver si viene a colación esto. Yo una vez escuché que en una procesión la marcha la marcan los que vienen atrás, no los que van adelante, porque si la marcha la marcasen los que van adelante en una procesión, se termina cortando, porque hay atrás algunos que van caminando más lento y demás. Entonces, para que una marcha para que sea realmente una procesión, hay que tener como la paciencia también, y como que los que van marcando el ritmo son los que más atrás vienen. Y en ese sentido, en los sindicatos pasa lo mismo, porque la marcha de los sindicatos la marcan las bases, en líneas generales, ¿no? Cuando los dirigentes se despegan mucho de las bases y marcan un camino, como decimos, somos la verdad revelada, la sabemos toda, que es la relación entre representación y dirigencia, ese juego constante, se terminan alejando de las bases. Y si aquel que va si te lo pones a Usain Bolt a una procesión y se te va para adelante, ya no es una procesión. Hay uno solo cortado y los demás hacemos lo que podemos. Entonces la sinodalidad es que vayamos todos juntos en algún punto. Sí, y por eso van a haber debates fuera de la iglesia, por ejemplo, el celibato, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono. Bueno, hay debates internos, el rol de la mujer, bueno, hay debates. ¿Puede la mujer ser diácona? ¿Puede ser sacerdote la mujer? Bueno, hay debate, hay gente que quiere y otra gente que dice no, y hay argumentos. Entonces ahí se hace este proceso de, bueno, nos sentamos y vamos discutiéndolo, procesándolo. Eso está mucho en las parroquias, hay mucho debate interno, en general se tiene que dar eso, y Francisco como que vino a inaugurar esa etapa de una iglesia muy en salida. Es preferible una iglesia equivocada, llena de barro, que se equivoca, que encerrada cuidando lo que tiene, ¿no? Que eso es propio de Francisco. Cuando habla de los sindicatos dice esto, dice, los sindicatos les pasa como a muchas instituciones, que guarda lo establecido, ¿no? Che, Lucas, ahí hay 2 libros. ¿Me pasas el de abajo? Sí. Que quiero leer. Acá atrás justo, hoy Gonza va a hacer también una columna sobre el laboratorio sindical, modelo sindical argentino. Y cuando estaba presentando el libro, acá hay una cita del Papa Francisco ahí atrás. No sé qué dice, pero lo podemos leer. Léela. Dice,
Los sindicatos y movimientos de trabajadores por vocación deben ser expertos en solidaridad, pero para aportar al desarrollo solidario, les ruego se cuiden de 3 traiciones. La primera, la del individualismo colectivista, es decir, de proteger solo los intereses de sus representados, ignorando al resto de los pobres, marginados y excluidos del sistema. Se necesita invertir en una solidaridad que trascienda las murallas de sus asociaciones, que proteja los derechos de los trabajadores, pero sobre todo de aquellos cuyos derechos ni siquiera son reconocidos. Sindicato es una palabra bella que proviene del griego dikein, hacer justicia, y sin, juntos. Por favor, hagan justicia juntos, pero en solidaridad con todos los marginados. Papa Francisco, 23 de noviembre de 2017. Tremendo. Muy bueno. Bueno, es un poco de esto que veníamos diciendo, se ata con sinodalidad, esto de caminar juntos, ¿no? Sí, Francisco lo dijo mucho, ha tenido muchas reuniones con dirigentes sindicales. La última, que fue con el Consejo Directivo de la CGT, fue en septiembre del año pasado, que se acuerdan, fue una semana muy argentina, porque se juntó con los dirigentes de la CGT y después con los movimientos populares. Ahí fue cuando dijo: pagan gas pimienta y no justicia social. Sí. Esa frase pasó para la historia. Bueno, fue en ese marco que recibió a los dirigentes de la CGT. Y también te quería preguntar, también para que esta va a ser tu primera columna, pero ojalá te podamos tener más seguido en esta mesa. Ya te comprometo, te voy a traer arrastrando. Quiero preguntarte, para que te conozcamos un poco más, ¿vos cómo lo conociste a Bergoglio? Buena pregunta. Estaba en una agencia de noticias, era un portal en internet, uno de los primeros portales en política acá en la ciudad de Buenos Aires, en una época que no había tanto. 2005, ¿cómo se llamaba? Noticias Urbanas. En 2005, ustedes piensen que no había un furor así de portales y de redes, y era muy conocido el laburo que hacían los curas en las villas de acá de Buenos Aires, que es normalizar el proceso eleccionario. Vieron que en los barrios tenemos comunas, en las villas hay juntas vecinales. Esas juntas vecinales, los sacerdotes tenían un rol muy importante para normalizarlas, para que realmente represente a la gente del barrio. Y bueno, iba participando, iba cubriendo lo que iban haciendo los curas de las villas. Empezaba también el flagelo del Paco, del consumo de la pasta base, muy fuerte. Estamos hablando en épocas de un crecimiento a tasas chinas de Producto Bruto Interno Argentino, del PBI, pero a su vez esto que genera el capitalismo, que todavía no lo puede resolver, que es generar grandes riquezas, pero generar grandes excluidos. Francisco lo llamaba la cultura del volquete. Después, cuando lo hizo internacional, volquete no es conocido en el resto del descarte. Sí. Pero si uno busca en aquellas primeras misas que hacía en la Plaza Constitución, en Avenida Garay y Lima, hablaba de la trata, hablaba de la exclusión, hablaba del consumo de narcotráfico con el Paco. Toda esa iglesia que clamaba en las periferias, a mí me tocaba el corazón. Entonces era como, bueno, quiero ir a escuchar eso. Y siempre me conmovió esa iglesia muy del pueblo. Siempre estuve como curioso de eso. Y trabajaba además para un suplemento de jóvenes de Página 2 en ese momento, que era el suplemento No. Vieron que en Clarín estaba el suplemento Sí, de los viernes. Y Página tenía el No, entonces bueno, hacía como doble laburo. Estaba en la agencia de noticias, no registrado, trabajo fuera de la ley, del convenio, y a su vez colaboraba ahí en Página del suplemento No. Entonces nos metíamos por todos lados, y ahí es que lo conocí a Bergoglio, porque era un callejero tremendo. Y se decían muchas cosas feas de Bergoglio en esa época. La verdad que eran terribles las cosas que se decían. Y eran todas, así como el periodismo puede ayudar tanto, como ustedes están haciendo en comunicar, también puede, con la difamación, con la calumnia, puede hacer mucho mal. Y creo que esa campaña terminó dividiendo al peronismo de la fe y la fe del peronismo. Más allá de que venimos de una época donde estuvieron los bombardeos del 55 y se hicieron clamando a Cristo para bombardear a la gente, a los civiles, viniendo más cerca del tiempo, esa campaña hizo mucho mal y para mí nos hizo dar cuenta tarde de quién era Bergoglio. Justamente en una campaña que tuvo muchos millones, estuvo muy respaldada y mucha gente la creyó. En la política hay gente común y corriente.
Y en realidad era todo lo contrario Bergoglio. Bueno, esa iglesia que representó Bergoglio era la que yo cubría, caminaba, acompañaba y me gustaba hacer nota, ¿no? ¿Qué te pasa, Luca? Yo ya sé que hoy venís a hablar de otra cosa, pero nada, esto es producción en vivo. ¿Qué te pasa cuando ves tanto gorila hablando de Dios o de la iglesia y atacando tal vez a los sectores populares que son... Justo hoy leí el Evangelio el día de hoy que hablaba de esto, ¿no? De no sirve de nada ir a la iglesia todos los domingos, o sea, lo parafraseo al hoy, ¿no? Ir a la iglesia todos los domingos y cuando salí te pones a hablar de, no sé, de los negros de mierda, ¿viste? ¿Qué te pasa a vos cuando ves tanto odio? A todos nos pasa, ¿no? Que somos como esto de aspiramos a ser mejor y tenemos nuestras flaquezas. Me parece que el gorila lo que tiene es que se pasa de mambo, ¿viste? Se pasa a dos pueblos. Es como que... ¿cómo vuelca la indignación, entendés? La vuelca en el más débil. Es como que trata de, en un punto, atacar al más débil y nos puede pasar. Todos tenemos un pequeño también... gorila adentro en ese sentido de a veces agarrarnos con el más débil. Puede ser una cosa en la diaria, en nuestra casa, en donde estudiamos, en el laburo, que eso lo tenemos todo, es muy humano. Pero el gorila después se vuelve irracional, como que tiene poco elemento de datos, ¿viste? Nosotros estamos haciendo con Solo un programa que se llama Rezo por Vos y estamos recibiendo muchos gorilas. No. Sí, mucho creyente que ve que nosotros estamos con mucha fuerza en el peronismo, con la fe, y se vuelven locos. Es como esto de Feynman o Majul enojado por el balcón y que está feliz la compañera. Gente, lean la Rerum Novarum. Porque hay una situación o hay concepciones que no se pueden escindir. El peronismo tiene un basamento en la fe, no en cualquier tipo de fe, en la fe cristiana. Entonces, cuando dicen, no, separar lo religioso, como que son cosas que no se pueden separar porque conviven en la conformación de la comunidad. Hacen a la comunidad. La organización política, por más que nosotros lo entendamos ahora como una cuestión meramente partidaria, electoralista y demás, porque así como vamos a elecciones, con este sistema que no existe hace mucho, la democracia, ¿no? Los partidos políticos surgen también de una tradición, porque los primeros que hicieron política fueron la iglesia. De ahí venimos, de esa organización. De hecho, existen los mandamientos mucho antes que el Código Penal. Digamos, cuando vos te dicen no matás, no matarás, no es que no matás, no, yo no voy a matar porque la verdad que me como 18 años de cárcel si fue con causa, nadie saca esas cuentas. En principio no matás porque entendés que no está bien, porque hay algo que ya te viene dado. No sacás cuentas matemáticas a ver si conviene o no legalmente, en qué sistema de gobierno y por qué. En ese sentido, yo creo, justamente con el no matarás, vos hablabas recién del Paco, creo que nos faltó religiosidad hasta para delinquir. Porque delinquir es estar en contra de la norma, ¿no? Ir por fuera de la norma, que en algunos lugares puede ser legal y en otros lugares no, determinado acto, según la reglamentación o lo que fuere, o el horario, como el caso de estacionar. El tema es, viste, acá estás matando, eso ya no es delinquir, hay algo que va más allá. Si no respetamos a la persona en lo humano con la venta de estupefaciente, estamos en un problema. Después, si vos querés hacer tu negocio, para eso está la ley penal que te va a cubrir. Si vos vendés Paco, estás matando gente, estás arruinando generaciones. Con lo cual eso ya excede a lo legal, Y ahí creo que nos faltó religiosidad. No sé qué opinas vos, porque también puede pasar con las empresas que se ordenan. No, pero es legal, ¿viste? Los monopolios, si le buscas la manera, son legales. Pero... ¿te parece que sos buena persona con eso? ¿Te parece que estás haciendo un bien a la comunidad? Sí, hay legalidad y legitimidad. Sí, pero... mira, me parece que el peronismo tiene que volver como esa... volver o recordarlo. Creo que Francisco nos ayudó mucho a entender de vuelta este movimiento basado en los evangelios, en los mandamientos,
Perón lo tenía esencialmente de eso. Hay muchos elementos concretos que el peronismo olvidó y que la Iglesia también. Porque la Iglesia en sus cargos de conducción es muy gorila también. O era muy gorila, ahora eso fue moderando muchísimo más. Pero, por ejemplo, hay un obispo muy desconocido que fue obispo en el Chaco, cuando el Chaco era territorio nacional, Monseñor de Carlo, que hizo peronismo antes. Y nosotros, con Bergoglio siempre estaba esto de Bergoglio es peronista. No, en realidad Perón toma del Evangelio, pero era cristiano. Entonces, si desordenamos eso, vamos entendiendo después todo mal. Porque ¿qué vino primero? Como decías bien recién, Gonzalo, vino primero los mandamientos, los valores humanos, de organización de comunidad. Después lo representa el Estado, arma una constitución, un poder judicial y demás. Pero primero es lo primero. Me parece que eso, como que nos olvidamos de eso. La justicia social, y esto lo destacamos mucho con Sol en Rezo por Vos, viene con un papa que empezó, se llamó León XIII, en fines de 1800, y él hizo una encíclica que era hacia los trabajadores, porque estaba el capitalismo naciendo, y ¿qué hacía? Hacía trabajar a las mujeres, no le pagaba sueldo, hacía trabajar a los pibes de todas las edades. Entonces la Iglesia reaccionó y dijo, no, esperen muchachos, acá los trabajadores tienen derecho. Esa encíclica es re vieja, re que te vieja, 130 años pasaron 8 papas. Entonces cuando Milei se pone a insultar... Que en realidad es joven, porque para la historia de la humanidad... Es joven, sí, para la historia de la humanidad. Y cuando Milei empieza a insultar la justicia social, en realidad está insultando a 8 papas y 130 años de historia. No es que solo sobre Francisco. O sobre Perón. O sobre claro, Cristina. ¿Cuál es el basamento para decir la justicia social es injusta? ¿De dónde? Porque querés acumular solo para una minoría. Meramente electoral. Sí, electoral, y que querés juntar más guita para lo que tienen guita. O sea, sos fuerte con lo que ya son. O sea, sos fuerte con lo débil, y con lo fuerte los acompañás en todas las travesuras que quieren hacer. Ayer lo hablábamos con una compañera que es de Corrientes, de la organización Amarte Argentina, que es una organización social con mucho laburo en los barrios populares y muy creyente. Ellos practican el rosario, el rezo a la Virgen. Es una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros los creyentes. Ahí está José Otavis. Sí, ahí está Sí. José. Sí. La transformación al cristianismo fue... Un camino de redención, Sí. sobre todo, ¿no? Eso, Muy zarpado. el camino de redención, a eso iba. ¿Cómo todos hacemos ese caminito? ¿Cómo todos nos tenemos que mirar y decir, che, qué cagada me mandé? ¿Cómo hago para salir de estas cagadas que estoy haciendo o que hice? ¿Y cómo sigo para adelante? Bueno, ese camino lo tenemos que hacer individualmente todos, y lo tiene que hacer todo el mundo. O sea, es como que es un despliegue, es como un programa que todos lo tenemos que hacer. Cuesta mucho, me parece, a veces cuando estas cosas no se hablan. Y nosotros por ahí venimos a hacer eso. O sea, a mí es lo que me gusta hacer de periodismo. Yo abracé el tema de periodismo en la fe, porque en la época que Sol me preguntaba de cuando conocía a Bergoglio, no estaba tan involucrado en la fe. O sea, lo hacía como periodista muy involucrado en lo social. Hoy, ¿qué me pasó? Después, 2019, ya abracé mucho más el tema de, che, acá hay algo entre fe y periodismo que nadie lo está haciendo. Entonces dije, a ver, pruebo por acá. Y empecé a meterme. Soy un pibe que tiene una religiosidad que es popular, no me formé en colegio católico. Fui a la parroquia a tomar el bautismo. Bueno, lo de pibe igual. Dejá de chorear. Acá te sale una cana y te condenan, loco. Claro, Ah, eso sos- es. Sí, con sos eso rubio. Que quedó tenés dolido, ¿no? 23 años y cualquiera, ¿no? Pero bueno, como que la piedad popular me formó, ¿no? Las colas de San Cayetano, esas colas que en los 90, los que éramos pibes en los 90, eran enormes. Era como el nivel de desocupación y el liberalismo de esa época generaba tanto descarte que la gente iba a pedirle al santo de Liniers, a San Cayetano. Y yo volví, no sé, muchos años después a acordarme de eso, ¿viste? Volví a mis raíces. Y es un poco lo que Francisco nos dice. Hablen con los viejos, vuelvan a sus raíces, busquen lo que es su patria. Y este mensaje es global, no es solo para los No peronistas. renieguen de su historia. No renieguen de su historia. Y esto fundamentalmente va al peronismo, que lo tiene siempre. Pero, por ejemplo, creo que en el radicalismo también hay cierta cosa de esto. Porque, por ejemplo, el primer presidente detenido fue Hipólito Yrigoyen. YPF nace en la época de Yrigoyen y eran por los generales, por Mosconi, ¿no? Hay una esencia que Perón
o sea, la representó como el mejor. Para mí es el mejor alumno de la Rerum Novarum, de la encíclica es Perón. Pero antes de Perón también ya había un sentido de lo nacional y popular muy marcado, ¿no? Por eso me parece que no lo tenemos que limitar. Sé que en los sindicatos hay muchos compañeros que son radicales, en muchos sindicatos. Y que igual radicales tampoco explica, ¿no? Porque Alfonsín hoy no tiene nada que ver con Irigoyen. Claro. Y el radicalismo que hoy está con Milei, entonces todo... Claro, pero con el peronismo también pasa. Sí, obviamente hay un desde dónde que es lo popular. No por nada los dos movimientos más grandes de la historia argentina no son partidos políticos. Bueno, son movimientos. A lo sumo, ¿viste? Vamos a elecciones con algún sello, pero no son partidos. El peronismo no es un partido y la Unión Cívica tampoco es un partido. Es en principio una unión de civiles que se organizan con determinados fines. Por lo menos así fue con Irigoyen. Después se desvirtúa ya con Alvear y tienen un problema bárbaro los radicales, ¿no? Que en la iglesia pasó lo mismo, ¿viste? Que ese es el recorte, ¿eh? Tienen un problema bárbaro los radicales. No quiero decir que los peronistas no los tenemos, pero decirse, ¿viste? Yo soy radical, decime de qué línea sos, porque si no, podemos hablar, ¿entendés? Sí. No, viste que a veces pasa que las cosas se desvirtúan. Por eso hay como que volver a la todos fuente. tuvieron su problema, ¿no? Porque Alfonsín, con la ley de divorcio, tuvo un enfrentamiento duro con la Iglesia Católica. Sí. Perón tuvo los propios también. Hay un discurso ahí dando vuelta que después por ahí en la próxima voy a hacer recorte y lo voy a pasar. Que Perón dice en un momento: ningún gobierno en la historia tuvo tan presente la Iglesia Católica como la tuvimos nosotros. Y así como diciendo, y así nos pagan. ¿Viste? Un discurso que dan en el Luna Park. Pero ningún hombre de Estado puede quejarse de que el otro no te pague como uno espera. Dice, tiene que hacer algo para cambiarlo. Y así todo pone la otra mejilla. Es impresionante, pero le bombardean la plaza, le ponen Cristo vence en los aviones, y el tipo dice, así todo, yo soy un hombre de Estado, no me puedo quejar porque el otro no me quiere. Tengo que hacer algo para que me quiera. Impresionante. A mí veo como estos activos de religiosidad sin decir que es religioso, porque a veces hay que hablar cosas tan sencillas como Jesús no era cura. O sea, muchas veces entendemos como que la fe, por ahí a Sol no la ven como una persona de la iglesia, porque no es monja, pero ella es bautizada y reza el rosario, va a misa. Ella es la iglesia. Francisco nos vino a decir, todo aquel bautizado es iglesia. Y quizás hay alguno que se cree bautizado, no lo está, pero lo siente. Y también es buena persona y trabaja para el bien común y trabaja para que su familia esté mejor, para que su barrio esté mejor, para que su país esté mejor. Y en realidad es una práctica cristiana. Por ahí no se identifica, no está afiliado, por así decirlo, de bautismo. Bueno, hay un video de Francisco que después lo voy a buscar y se lo voy a mandar para que lo veamos, que él le está hablando al clero, a curas, obispos, etcétera, y dice, lo voy a parafrasear también porque no me lo acuerdo, pero dice como, en la iglesia entramos todos. Pero padre, esta persona adentro, pero adentro. Después vemos, dice. Primero los recibimos y después vemos, esas cosas después las vamos corrigiendo, pero todos adentro. Y eso es el peronismo también, ¿no? Y vos sabés que, y sorprende el Espíritu Santo por dónde aparece. El otro día, Máximo Kirchner, que está empezando a dar reportajes, ahí yo veo que hay un proceso de acercamiento a la fe. De un pibe estaba negado. Lo dijo el otro día del Partido Justicialista. 2003, TEDEM, mi papá presidente y yo no entré a la catedral. Seguramente enojado con Dios, enojado con Bergoglio, que era cardenal en ese momento. Andás a ver. Y después te termina diciendo, quisieron matar a mi mamá y me senté con los instigadores. O sea, se sentó, cuenta una reunión con los titulares de grupo ultramediático y comunicacional Clarín y se sienta con ellos. Y yo ahí dije, esto es como un poco que vos decís, poner la otra mejilla, ¿no? Bueno, eso habla de una maduración de los dirigentes que quizás por ahí él no está hablando de fe directamente, pero su actitud es de misericordia. Es mucho más difícil practicarla que decirla.
La práctica es muy difícil, sobre todo el amor hacia el enemigo, porque lo que vino a ser Jesús, que transformó las religiones, es amar a tu enemigo y además dejarte matar por los hombres. Si Él es el Hijo de Dios, fíjate, no hay ningún Dios de ninguna religión que se deja matar por los hombres. La única es la católica apostólica romana, la de Cristo, la de Jesús. Es el Nuevo Testamento, el Mesías. Él viene y se deja matar. Entonces esa cruz, el otro día lo decía un viejito fenómeno de una de las parroquias que voy, que me gusta ir a misa y hacer el rosario, que la cruz es, el madero va hacia arriba al cielo y a la tierra. Pero después hay un madero que es horizontal, que es a los hermanos. Siempre tiene que estar las dos. A veces lo que nos pasa es que olvidamos una. A veces algunos nos quedamos solo con Dios y nos olvidamos de los hermanos. A veces tenemos solo a los hermanos y nos olvidamos de Dios, que eso pasa mucho en la militancia. Y también nos olvidamos de la tierra. Es la casa común, es el hermano y es el cielo. Esas son las tres relaciones vitales de cualquier ser humano, tenga fe o no tenga. Lucas, vos venías a hablar de otra cosa hoy en tu columna. No sé qué quieren que Jorgelina hagamos. no, me va a matar Jorgelina. No, pero Igual si tenemos tiempo. ¿Tenemos Aparte, tiempo? El que no tiene tiempo ponga pausa, lo ve más tarde o no nos mira, no pasa nada, si nosotros estamos Perfecto. construyendo. Perfecto, listo. Bueno, pero ¿de qué nos venías a hablar? De Lula, que está viniendo, Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Ya, ¿Acá? Está Ya acá, está viene llegando a los estudios. Está entrando. Ignacio Lula da Silva, que viene a la Argentina. Y bueno, queríamos como medio anticipar un poquito eso de Lula, Francisco y un cardenal muy amigo de él. Queríamos contar eso. ¿Qué es un cardenal? ¿Qué es un cardenal? Bien, arrancando por lo básico. Hay en la iglesia, como decía, solo habla del clero, hay sacerdotes, o sea, personas que se forman, estudian, se ordenan sacerdotes, y después hay como una especie de orden jerárquico. Pero todos esos que tienen un orden son diáconos. No, primero sos diácono, sí, es Diácono verdad. Primero cuando sos arrancás. diácono, es cierto. El primero es Diácono y después al cura se le dice presbítero. presbítero. Usted sabe más que yo, ¿para qué me No, yo no invitaron? lo sé, pero Qué quilombo, para boludo. saber yo y para que sepa la gente, porque si no sabe cuál es la diferencia. Si vos sos parte de la iglesia, pero se le llama laicos a todos aquellos que están bautizados, Sí. pero no tienen cargo, digamos. Sí, no tienen un orden sagrado. O sea que es un poco esto de dar su vida a Dios. A veces son como monjas, a veces son laicas pero consagradas, o sea, personas que no la ves, las monjas las ves como el cura, lo ves vestido. El cardenal, para que lo vean, un montón de gente ya vio Cónclave, venimos de la fumata Claro. y del Cónclave por León, se nos murió Francisco, entonces mucha gente ya sabe lo del cardenal, Sí. que es el de rojo, el que tiene El que vota en el cónclave. el que vota en el Cónclave, el que que es como tiene el rango más alto después del Papa, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y tiene el kipá, el solideo, le decimos en la iglesia católica, pero es igual que el kipá, pero es rojo. Ese cardenal es el cargo más alto. ¿Y cuántos hay por cada país? Es que no, depende de la actitud del Papa. El Papa es el que selecciona los cardenales. Llama un consistorio y elige cardenal. En general son obispos, pero puede ser cardenal un laico. En general no se hace, se eligen obispos, porque es un cargo honorífico. Por ejemplo, nosotros en esta ciudad de Buenos Aires, donde estamos ahora, tenemos un cardenal que muchos no lo conocen, pero es un hombre muy humilde, muy pobre, tiene 98 años y es cardenal. No viajó al cónclave porque vos ya no votás a partir de los 80, ya no podés ir al cónclave. O sea, podés ir, Pero no votar. pero no votar. El caso de Luis Dri, que es este fraile capuchino de Pompeya, del santuario de Pompeya, en Avenida Saint-Esquieu, Bergoglio lo hizo cardenal por su historia de vida. Un viejito que siempre confesó, que siempre estuvo con los más pobres, un fraile, como San Francisco de Asís, este santo de los pobres y de la naturaleza, que siempre estuvo por la paz. Bueno, Luis es igual. En el caso de Brasil y de Lula, Lula es un dirigente sindical del mundo metalúrgico. En ese proceso de su militancia sindical viene la dictadura en Brasil.
los sindicatos son intervenidos y no pueden tener actividad sindical. ¿Dónde se refugian para tener reuniones clandestinas? En las parroquias. El cardenal de San Pablo en ese momento era el cardenal franciscano, de vuelta a fraile, esta espiritualidad de los más pobres, de la naturaleza, es Claudio Humes. Claudio Humes era la máxima autoridad de la iglesia en San Pablo, arzobispo, y los refugió, los abrazó y le dijo, muchachos, acá tienen su casa. Acá organícense, acá debatan, y era una época muy picante, estamos hablando de la dictadura militar de Brasil. Un poco pasó en la Argentina, por ejemplo, una cosa que se olvida, las Madres de Plaza de Mayo, sus primeras reuniones en una parroquia que está muy cerca de aquí del sindicato, que es la parroquia de Santa Cruz, de la calle Estados Unidos y Urquiza. De hecho, de ahí son secuestradas las primeras madres por la infiltración que hizo Astiz. Bueno, en Brasil pasaba lo mismo, las parroquias se abrían a los sindicatos y ahí estaba Lula. Lula en todo su proceso, después de dirigente sindical a dirigente político, siempre estuvo muy cercano de la iglesia, un hombre con mucha fe, y bueno, y yo quería contar que Lula es un hombre de mucha fe, y que, bueno, muy cerca de Claudio Humes, pero ese viejito que en su momento lo ayudó en Brasil, en la época de dictadura, después lo ayudó a Bergoglio, y era como que entre Bergoglio y él hubo una gran amistad. Bergoglio jesuita, de otra orden, la Compañía de Jesús, arzobispo en Buenos Aires, y Humes en San Pablo. Y los dos se hicieron como muy amigotes. Y en esa amistad es que, bueno, viene el momento de la votación, 13 de marzo de 2013, y Bergoglio lo tenía al lado a Humes. Y lo codiaba como amigo y le decía, quédate tranquilo. O sea, contexto, cónclave. Cónclave. Estaba por elegirse el nuevo papa y Bergoglio era cardenal, Humes, el También. brasilero, también era cardenal, los dos en la Capilla Sixtina dentro del cónclave, Muy esperando fuerte. a ver quién era el papa. Iba saliendo los nombres, iba saliendo Bergoglio, y cuando después que sale elegido Bergoglio, bueno, los aplausos de rigor, y cuando lo abraza al oído le dice, no te olvides de los pobres. Y como que eso le pegó a Bergoglio, y ahí se pone Francisco. La primera vez en la historia de la iglesia que un papa se llama como San Francisco así. Y eso es muy fuerte para la iglesia. ¿Por qué? Porque San Francisco nació hace 800 años, era un pibe rico que se liró toda la guita, se la pasaba de farra, de joda, hasta que un momento se quedó desnudo, se enfrenta con el padre y deja todo. Fue una revolución San Francisco de Asís, una revolución que de un tipo que no era cura, era un chabón como nosotros, con mucha guita, que hace ese vuelco y se va con los más pobres. Y a partir de San Francisco empieza todo un movimiento que eran de miles, de millones, que es esto, de gente que se va con una iglesia muy imperial, muy poderosa, que en ese momento manejaba el mundo. Aparece San Francisco, el hombre de los pobres y de la naturaleza. Por primera vez un papa se llama como ese hombre. Y ahí es como la primera revolución de Bergoglio. Cómo el jesuita se llama como San Francisco, como una figura como él. Si ningún papa se llamó como él. Eso fue el primero. Y lo segundo fue, para mí, cuando sale al balcón del Vaticano, al lado estaba Humes. Es como la representación de una iglesia de Sudamérica, no solo una iglesia argentina, sino es el continente más creyente del mundo, donde más bautizados da la Iglesia Católica, la mayoría de los bautizados son de América, pone un papa por primera vez. Nosotros nunca habíamos tenido una representación en el Vaticano de un argentino ni de un latinoamericano, y me parece que el acompañamiento de Humes a Bergoglio es esa expresión. Y hay una foto, que ahora la vamos a poner, que es muy hermosa, de Lula con Francisco. Ah, sí. Contame el contexto de esa Es foto. genial, es hermosa, que le está dando la bendición, o sea, cuando el sacerdote te apoya la mano en la cabeza, y Lula se lo pidió a Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco había hecho muchos reportajes donde cuando le preguntaban por el tema de las detenciones a dirigentes políticos, los famosos lawfare, hablaba el caso de Lula y de Dilma. Y siempre decían, no, Lula está preso injustamente, esto es una persecución. Y bueno, obviamente la ayuda de un papa y de una iglesia que está diciendo, está mal detenido, está preso porque es una condena política, no una condena penal, ayudó mucho después a la liberación de Lula. Y Lula viaja al Vaticano
Y esa primer foto, esa foto de la mano en la cabeza es el primer reencuentro, porque ya se conocían, ya tenían mucho diálogo entre Lula y Francisco, porque bueno, Lula reivindicaba esto, ¿no? Un papa latinoamericano, un papa de los pobres, un papa que cuida la naturaleza y mira el medio ambiente. Recordemos que Brasil tiene la Amazonía, que es el pulmón del mundo, y está muy atacada por los factores de poder internacionales también. Y Lula como que, bueno, es eso, esa defensa de eso. Bolsonaro era lo contrario, era el extractivismo, estaba muy ligado a las iglesias neopentecostales, la de la teología de la prosperidad, el evangelismo. Son protestantes. Claro, son protestantes. De eso podemos hacer en algún momento una distinción. ¿Desde cuándo aparece el protestantismo en la iglesia cristiana? ¿Qué representan? ¿Cuáles son las diferencias? Porque si somos todos cristianos, sí, está bien, pero viste que hay Sí. diferencia. Y ahí aparece Lutero, bueno, aparece distintas iglesias, la iglesia anglicana en Inglaterra. Yo creo que un día podrían invitar a un tipo, es un fenómeno, que hizo un programa de televisión con Bergoglio. Es muy raro porque Bergoglio es el primer papa que tuvo un programa de televisión. Lo hizo cuando era cardenal porque la iglesia acá en Buenos Aires tiene el canal 21 Orbe. Y ahí Bergoglio le propuso, en realidad se sienta a hacer un programa, un rabino, el arzobispo y Marcelo Figueroa, que es el evangelista que para mí ustedes tienen que traer acá, que es pastor, es un tipo muy formado, y ese primer prevístero evangélico que escribe en el Diario del Vaticano. Él, desde que Bergoglio llegó al Vaticano, él escribe en el Diario del Papa, y no es católico. Marcelo es de San Martín, y es muy abierto. Él escribió el libro de la diversidad reconciliada. Me parece que estaría muy bueno hablarlo con él acá. Sí, y analizarlo también, analizarlo. Yo lo pienso en Brasil porque viste el reino de Dios, sí. Todos los pentecostales, todas esas nuevas iglesias evangélicas que aparecen por todos lados. Te agarra un taller mecánico que cerró, te pone una iglesia y no sabes bien qué es, si es algo meramente comercial, viste, porque se especula con un montón de cosas, pero a la vez, por lo menos lo que me pasa a mí, analizando los medios desde afuera y con viendo qué me pasa por dentro, digo, che, esto, viste, ahí van los míos, yo qué sé, no va gente que yo, no van ni los ricos ni los garcas, va gente popular, gente muy rota muchas veces, gente muy humilde, y encuentra ahí algo que yo después no sé cuáles son las cosas que hacen ahí adentro, pero yo los veo que entran, ¿viste? Y que por algo quieren estar ahí. No sé si muchos dicen, eso es como que te lavan la cabeza. Bueno, no sé, ¿viste? Yo La espiritualidad. tenía a 2 cuadras de mi casa, donde vivía antes, una iglesia que se llamaba Jesús Alto Refugio. Sí, Y me Jesús encantaba. Alto Refugio. Pasaba por ahí, digo, loco. Qué buen nombre. Qué buen nombre. Jesús Alto Refugio se llamaba. Sí, Muy tiene. piola. Pero tiene una capilaridad también muy zarpada, porque están en Brasil lugares. es impresionante. Están en lugares. En Brasil, En Brasil. Y su transformación en la política también. Hay un bloque en la Cámara de Diputados que es un bloque religioso pentecostal. Que Lula tampoco los deja fuera. No. No los deja fuera. Pero para mí lo bueno de destacar de Lula en esto que va a venir a la Argentina y seguramente sea una noticia tremenda y estemos todos ahí. ¿De dónde viene Lula? Lucha sindical en una época muy jodida, protegido y trabajando en las parroquias, y este rol de Humes después con Francisco, con Bergoglio hecho papa. Me parece que hay una continuidad, una línea histórica muy reciente y poco conocida, ¿no? Por eso me parecía que hablar acá en las horas más felices nos venía bien recordar esto de Lula como dirigente sindical, como tipo de fe creyente, y muy cercano a Francisco, ¿no? Muy, muy querido por Francisco, entre ellos muy querido. Bueno, Lucas, ya te comprometemos para que tengas que volver pronto. La verdad que estaríamos, no sé, 5 horas seguidas mateando y hablando. No, va a ser muy aburrido. Pero yo no te aguanto más. No, mentira. Nada, ha sido un placer. Yo voy a pedir un fuerte aplauso para Lucas Scherer. Gracias. Por su primera columna. Contanos dónde están ustedes también, ¿no? Porque está muy bueno Chivialo, el espacio. Bien, gracias. Rezo por vos, por Eva TV. Eva TV es un streaming. Compañero. Compañero. Los sábados a las 19 horas. ¿Trajiste Rosario de Corintias?
también, ¿viste? Estuviste atento. Ayer lo hicimos estuvimos haciendo un rosario y Lo llevaste. apareció. Ahí Un va. compañero lo pidió y estábamos con el corintiano. Que es hermoso porque una hinchada, una torcida, tenga San Jorge, tenga Rosario muy presente, es muy raro para nosotros en la Argentina, pero en Brasil es el club de Lula también. Claro. Vale aclarar que Corinthians es el club de compañeros. Bueno, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y ya volvemos con los días más felices. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Volvemos con este último bloque de los días más felices, el programa de streaming de la CGT, de la Juventud Sindical de la CGT. Aprovechamos para recordar las redes. En Instagram nos pueden encontrar como Los Días Más Felices Radio y en el canal de YouTube donde pueden ver el programa, donde están viendo el programa en este preciso momento, Los Días Más Felices. Se suscriben, ponen me gusta a todos los videos, nos comentan todos los videos, lo comparten a sus amigos, a sus enemigos, a todos. Like. Todo. Y acá estamos, último bloque, y vamos a cerrar este programón del día de hoy con el laboratorio sindical con el licenciado Gonzalo Bello. Bueno, acá estamos. Vamos a dar comienzo a esta columna, como ya dijimos antes, donde vamos a explicar algunas cosas de los sindicatos. Para eso tenemos que tener en claro qué es un sindicato. Hablábamos con Lucas hoy, que habló un poco de la iglesia, y por eso mencionaba que decían que el Papa era peronista, y no, y al revés. Perón era cristiano. Claro. Entonces hay cosas que son fundamentales. La conformación de nuestra sociedad, como esta sociedad capitalista en la que vivimos, no está hace miles de años. Hace muy pocos siglos que existe el capitalismo. Y por ende la conformación de los estados-nación como están hoy, con reglas, con policía. Antes no existía la policía, no existía el presidente. Se ordenaba la economía con el sistema precapitalista, y por ende las sociedades precapitalistas se ordenaban de otra forma que no son las que tenemos hoy. ¿Quién le pegaba a los jubilados entonces en ese momento? No existía la noción de jubilado. Ah, ahí va. No existía la noción de jubilado porque no existía la noción de trabajo, no había de qué jubilarse, uno vivía y moría en ese mismo oficio o profesión. Pero sí existían las agrupaciones de gente, por oficio, por actividad, que se iban agrupando, digamos, los recolectores en su momento se juntaban y recolectaban. En las sociedades más modernas, que todavía seguían siendo feudos o monarquías, se organizaban los zapateros y más o menos se ponían de acuerdo qué iban a hacer y demás, como cualquier persona que se junta, los deportistas se juntaban. Todo eso pasó siempre. La era industrial que trajo este tipo de sociedad trajo a la vez aparejada órdenes políticos y sociales que van de la mano. Entonces, por un lado estaba cómo se conformaban los estados, qué era lo que primaba en la organización de una sociedad y de un estado. Si primaba el estado, que era el orden de todo, como podía ser un orden monárquico, seguramente tu organización social estaba muy limitada. Cuando pasamos a ser estado, por ejemplo, en el caso del comunismo, que el comunismo no es una forma de política únicamente. También demanda que el Estado sea un Estado único, que maneje todo, porque define de quién es la propiedad, de quién no, si existe, si no existe. Por ende, eso se rige con normas electorales de partido único. O va de la mano, digamos, si hay un Estado que maneja todo, ¿por qué no va a manejar el partido? Por eso los estados comunistas son de partido único. China, ¿es un Estado capitalista? Sí. ¿Cómo es su conformación política? Partido único. El presidente del partido seguramente es el que lo nombran es el presidente del país, que no se llama presidente, pero lo que nosotros entenderíamos como presidente. En el caso de las sociedades donde se organizan, donde prima el individuo por sobre el Estado, seguramente la conformación política sea de corte liberal, ¿no? Que te puedas rebelar contra el orden establecido, que los derechos del individuo no puedan ser cercenados por el Estado. Por eso, en el caso de Estados Unidos, se permite usar armas. La tenencia de armas no te la pueden sacar. Porque en última instancia me defiendo yo. ¿Por qué me tiene que defender
la policía. Totalmente. Ahí entiendo un poco más el concepto de libertarios, ¿no? De individuo. Venimos Bueno, de ahí. es que va por ahí. El que cree que el individuo es lo más importante, seguramente aspire a un orden social y a un orden político donde lo que prima es el individuo. Entonces ahí se nos ponen en jaque algunas cuestiones nosotros. Cuando decimos mi cuerpo, mi decisión. La lucha que se dio con el tema del aborto y demás, también te pone en jaque porque ahí está primando una decisión del individuo, más allá que esté bien o mal según cómo lo vea cada uno, es desde dónde te parás. Si lo más importante es el individuo, la frase mi cuerpo, mi decisión no tendría por qué tener ningún problema. Si vos te parás desde el Estado o un Estado que se organiza comunista, ponele, mi cuerpo, mi decisión, pará, ¿dónde la viste? Acá decide el Estado. Decide qué te ponés, a qué colegio vas, cómo te educás, cómo te defendés. Y ahí pasa que no hay grises también, ¿no? Un poco tenemos que empezar a pensar, el Estado obviamente estamos hablando de una comunidad, de un conjunto de gente, entonces tiene que haber otro sentido que no sea individualista. En cambio, cuando hablamos del cuerpo de uno, sí es algo individual, pero... Claro, por eso, cuando uno pone en juego no el Estado ni el individuo, que es la novedad que acerca al peronismo a la comunidad, es decir, che, acá lo más importante es la comunidad, no es ni el Estado ni el individuo, es la convivencia entre todas las formas para que podamos vivir en comunidad. Entonces, por eso Perón, en una de sus 20 verdades, dice: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Ningún individuo puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Pero no es que lo más importante sea el individuo, ni el Estado. Es la comunidad, es cómo nos vamos ordenando con nuestras diferencias, con nuestras pasiones, que también somos pecadores, con nuestras creencias. Es una cosa mucho más compleja, pero que a la larga funciona. Entonces, los modelos sindicales, cuando hablamos de modelo sindical, primero me gustaría leer una definición de qué es un sindicato, que la tomo de este libro de Angeleri. Me encanta cómo te fuiste al fondo para ahora traernos. Es que si no, no se entiende, encanta. es que no es arbitrario, son los órdenes que se van dando. En Argentina, este orden se empieza a dar con Perón. Con Perón, que llega al poder en el 43, con la revolución de los coroneles, agarra lo que después fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, creo que era no me acuerdo cómo se llamaba, el Departamento de Trabajo, y empieza a darle legalidad, que es lo que demanda este tiempo histórico, a las organizaciones que eran de sindicatos, que no tenían legalidad, se regían por las normas del Código Civil. No había normas propias de los sindicatos, de esas organizaciones. Entonces se crea primero la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley de Asociaciones Profesionales, que incluía, por un lado, organizaciones obreras y por otro lado, organizaciones de carácter patronal, porque tampoco existían organizaciones patronales. Entonces, ¿qué es un sindicato? Dice, el sindicato es aquella organización que agrupa a los trabajadores y cuya finalidad principal es lograr la valorización del ser humano, en líneas generales. Esta es una definición de librito. Pero un sindicato, básicamente, Perón lo definía como una organización libre del pueblo, como puede ser un club de barrio, como puede ser la iglesia, como puede ser un centro de jubilados, como puede ser una ONG, como cualquier cosa que vemos ahora. El pueblo libremente se organiza, después hay que darle una legalidad. Para eso tiene que haber normas. Una ONG no es cualquier cosa, está en un registro, cumple determinadas reglas, tiene determinados estatutos. Los sindicatos se organizan primero bajo esta ley de asociaciones profesionales, y después hay todo un entramado de leyes, que son las leyes del trabajo por un lado, la ley de contrato de trabajo, la ley de negociaciones colectivas de trabajo y sobre todo la 23.551, que es la que rige al modelo sindical, a los sindicatos en general, que es la ley de asociaciones sindicales. Entonces, un sindicato es una organización que tiene sus propias reglas, que se da a sí mismo, que son los estatutos. Eso tiene que el ente que los controla es el Ministerio de Trabajo, en este caso, o la figura del Estado, siempre fue. Y eso, el modelo sindical es como la batería de normas que dicen qué es un sindicato, cómo se conforma un sindicato, qué alcance tienen. Todo eso está todo reglamentado. Entonces, nuestro modelo sindical, que es lo que vamos a ver hoy simplemente en muy pocas... Acá vamos a poner algunas imágenes para que esto se identifique. Hay 3 tipos de modelos sindicales básicos en el mundo.
Yo, como les dije antes, no soy muy bueno con la computadora. Yo no le quiero sacar seriedad a esto, pero la próxima, ya que es un laboratorio, ¿podés venir con un delantal? Puedo venir con un delantal tranquilamente. Vamos, listo, sí. Puedo venir, pero encanta. como es un laboratorio sindical, vengo con un delantal. Un delantal blanco con un parche de trabajo obrero. Bueno, decíamos que el marco legal es lo que define al modelo sindical. Hay 3 modelos sindicales básicos en el mundo, ¿no? Cada país, según su conformación social y política, se va a dar. Decimos que hay un modelo de pluralidad sindical o pluralismo sindical, un modelo de sindicato único y un modelo de unidad promocionada. Con esos 3 modelos se organizan todos los sindicatos en el mundo. Son los modelos básicos, ¿no? Entonces, el modelo de pluralismo o pluralidad sindical seguramente se exprese más en los países de corte liberal, en lo social y en lo político. ¿Por qué? Porque ahí prima el derecho de cada sindicato a ser sindicato. Puede haber tantos sindicatos como quieran la gente, ¿no? Como quieran los que se organizan. Entonces, en el caso de los ferroviarios, podría haber 1000 sindicatos ferroviarios y todos tienen la misma legalidad. Es una opción. ¿Yo por qué tengo que tener la menos legalidad que aquel si yo también soy un sindicato? Todo lo que hace al individuo, ¿no? En este caso de agrupación sindical. El modelo de sindicato único tiene que ver con aquellos estados que son muy fuertes, donde nada por fuera del estado, ¿no? Que podría ser un estado fascista o un estado comunista, según como lo quieran ver, si existe derecha, izquierda o lo que sea, pero nada por fuera del estado. Entonces se reconoce a un solo sindicato por rama de actividad. No puede haber muchos sindicatos. Tiene que haber uno solo que es el que negocia y chao. A los demás, que es el que le da el reconocimiento al Estado, y los demás no juegan el partido. No puedes armarte tu propio sindicato, tenés que estar en ese que ya existe. Nuestro modelo, que es el que crea Perón, que en realidad Perón dice, yo lo que hice fue legalizar lo que querían los trabajadores, es de unidad promocionada, se llama. ¿Por qué? Porque puede haber tantos sindicatos como quieran los compañeros que se van organizando, pero solamente uno por rama de actividad va a tener, como podemos decir, el brazalete de capitán. Va a tener algunas prerrogativas que no tienen el resto de los sindicatos. ¿Que cuáles son? La negociación colectiva por el conjunto de los trabajadores de esa rama de actividad, que normalmente se plasma en un convenio colectivo de trabajo, que eso también es algo legal y demás, que es como una ley que nos damos entre empresa y trabajador. Y por otro lado, la negociación paritaria, la negociación de salario. Decimos, los sindicatos en Argentina que tienen personería gremial, a diferencia de la personería jurídica, que cualquiera puede tener personería jurídica, que se organice, tenga que es el caso de mi sindicato, que somos de simple inscripción jurídica, y los sindicatos con personería gremial que tienen esa prerrogativa que es fundamental, que pueden negociar salario y condiciones de trabajo. Son las dos cosas, salario y condiciones de trabajo. Entonces, eso es interesantísimo del modelo sindical nuestro, porque promociona la unidad. En vez de dividirnos todos cada vez más, todos vamos a tratar de unirnos, pero no te obligan. Promociona la unidad, pero no la obliga. Es ese doble juego, ¿viste? Que tiene el peronismo tradicionalmente y que se expresa en el modelo sindical. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de los sindicatos, decía, estas dos prerrogativas. Yo no soy bueno con esto y me vuelve loco. Pero a la vez, el modelo sindical le da algunas características que son más allá, que es lo que hace fuerte a los sindicatos también, más allá del salario y más allá de las condiciones de trabajo, le da un protagonismo político a los sindicatos y un protagonismo en lo social, porque tiene una mirada del trabajador que es integral. No es el trabajador en su vida con el trabajo únicamente, es el trabajador, su familia, su plaza, su sociedad. Entonces los sindicatos en Argentina tienen un montón de beneficios, dónde van los chicos a la escuela, dónde vas a vacacionar, dónde te vas a recrear, dónde vas a hacer deporte. Es la mirada integral del trabajador en su comunidad. El trabajador no como individuo trabajador, sino como parte de una comunidad, con su familia. Nosotros decimos que va desde la cuna hasta el cajón el sindicalismo porque te da una jugar cuando nacés y seguramente cuando el día que morís tenés cubierto el velatorio. Hay un acompañamiento de la familia, de los jubilados, de todos los de esa actividad. Eso me parece que es fundamental para entender por qué el modelo sindical argentino es importante. No somos ni liberales, que está el individuo y nada más el trabajador solo,
ni somos todo ordenamiento del Estado. Es una conjunción de cosas, es una cosa distinta que tiene el modelo sindical argentino. Se repite mucho en el peronismo, Perón toma mucho eso, ¿viste? Siempre agarrar las dos ramas, la izquierda y la derecha, y hacer un pensamiento más propio. Posición. Claro, es que ni siquiera son... Perón no habla de derecha e izquierda, sino que decía colectivismo e individualismo. Lo que se puede entender a la izquierda, que lo nombra mucho Milei, son colectivistas, ¿viste que Milei dice son colectivistas? Porque piensan en lo colectivo, que a eso viene a colación el párrafo que toma Sol del Papa. Dice, uno de los peligros del sindicalismo es que se conviertan, como dice, en un colectivismo, en un individualismo colectivista. Individualismo colectivista. Ese es interesantísimo, porque ¿cómo es un individualismo colectivista? Que solamente luche por los míos. Dice, no caigamos en eso. Imagínate que un sindicalista que tiene que representar a la rama de actividad solamente diga, yo me encargo de mis afiliados y nada más. No, pará, es la rama de actividad, es la industria, son todos los trabajadores que trabajan en ella. Es una cosa mucho más amplia. Eso nos enseña el Papa, que viene de la Iglesia naturalmente, pero esto es el modelo sindical argentino. Obviamente es algo mucho más complejo, ahora tenemos poco tiempo, lo vamos a ir desarrollando. Pero siempre tenemos que entender a un sindicato en Argentina entendiéndolo dentro del marco normativo de un modelo sindical. Y ese modelo sindical tiene, por un lado, la personería jurídica y por otro lado, las categorías de organización, que son un sindicato de primera categoría, cuando te constituís como sindicato, y después tenés de segunda categoría, que son las federaciones, cuando los sindicatos de una rama de actividad determinada, como puede ser los camioneros, se organicen, porque tiene que ver la conformación del país. Las federaciones son poner a nivel nacional, juntan a todos los sindicatos. Te puedo poner un ejemplo concreto. Nosotros en el Poder Legislativo tenemos, por ejemplo, APL, es la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la Nación. Después, cada legislatura de cada provincia también tiene su sindicato, y nosotros estamos federados en la FELRA, que es la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina. Después estamos en la CONLAC, que es la Confederación de los parlamentarios legislativos de Latinoamérica y el Caribe. Y así, ¿no? Cada sindicato también se va federando, confederando. Claro, porque dicen, son organizaciones de primer grado los sindicatos, que pueden ser provinciales o nacionales, según el rango que tengan de laburo, digamos, o como estén registrados. Después tenés de segundo grado, que son las federaciones y las confederaciones, y las organizaciones de tercer grado, que esto es la ley, no es que nosotros lo inventamos, es la ley, está en la ley y funciona así la ley de asociaciones sindicales. La CGT, por ejemplo, es una organización de tercer grado, que junta tanto sindicatos de manera individual como federaciones. Entonces, y después podría considerarse de tercer grado, lo que pasa es que no se puede legislar para el exterior. En Argentina las leyes son nacionales, no puedes definir qué sería la OIT, porque es una organización internacional de trabajadores, no lo puede definir la ley argentina. Sí lo pueden más o menos, por eso decimos que serían como algo de cuarto grado ponerle para nuestra ley, pero como no podés legislar ahí, no te metés. Pero sí la CGT y la CTA serían organizaciones de tercer grado, que las que están reconocidas, como que son las titulares, y las no reconocidas también se pueden organizar, pero siempre esta característica fundamental: primer grado, segundo grado y tercer grado, los sindicatos con personería gremial y los sindicatos con simple inscripción gremial o personería jurídica, que tienen sus diferencias, pero conforman todos el modelo sindical. Creo que hasta acá, para hoy vamos a estar bien. Una gran introducción. Solamente quería ir a algo que vamos a poner acá, que lo mencionaste con el Papa Francisco, que es el origen etimológico de la palabra sindicato, que grafica un poco de lo que estamos hablando y también nos mira hacia dónde tenemos que ir como sindicalista y cuál es la concepción del modelo sindical argentino. La palabra sindicato tiene origen en Grecia, con el prefijo sin, S, Y y N, que significa junto o con, es un prefijo. Y el verbo dikein, que significa hacer justicia. Entonces, la palabra sindicato en su composición se podría traducir como hacer justicia juntos. Y es hermoso, porque no es lo define el Estado,
cada uno tiene su definición de justicia, es hacer justicia juntos. Entonces, se expresa también en nuestro modelo sindical, que nosotros no tomamos decisiones, es un conjunto de normas que nos damos a nosotros mismos, con los gobiernos, tenemos nuestras propias definiciones, pero a la vez tenemos un ente regulador que es el Ministerio de Trabajo en este caso. Es una cosa compleja, por eso alerto a cualquiera de la sociedad que mire este programa, los sindicatos no son cualquier cosa. Son algo específico, legal, con un marco normativo. No podemos hacer cualquier cosa. No podemos llamar a paro por cualquier cosa todo el tiempo, porque sí. Cuando te dicen, che, ¿por qué no paran? Porque si no es de tu rama de actividad, bueno, no puedes hacer un paro porque hay una guerra en Rusia, ¿viste? Tenés que buscarle la manera legal para que eso funcione, porque si no, no te interviene en el sindicato, es ilegal. Y por otro lado, que el derecho a huelga, que también es importante conocer nuestros derechos porque implica obligaciones, no es ni por cualquier cosa, ni se cobra. Dice, ¿cómo no me van a pagar si yo estoy parando porque tengo mi derecho? Sí, tu derecho es parar y que no te sancionen, pero no percibir el salario por ese día que no trabajaste. Entonces, vamos a ir clarificando un montón de mitos que se dan con los sindicatos. Ya vamos a ir. Creo que solamente voy a terminar con una frase que me encanta de Perón. La saqué de un libro de Perón, esto es textual. Creo que era del modelo sindical, del modelo argentino para el proyecto nacional. Dice Perón, si en alguna parte del mundo el sindicalismo es libre, es en esta tierra. Porque el justicialismo no quiere un sindicalismo lacayo, quiere un sindicalismo amigo, compañero y solidario en la lucha. Y para elegir el compañero de lucha hay que elegir un hombre libre y no uno sometido. Dijo Perón. Nada más que opinar. Por eso nosotros elegimos decir también que los sindicatos son de Perón. No estamos sometidos a eso, sino que lo decidimos así también. Nuestro modelo es de Perón, sí, claramente. Bueno, estamos con las canciones, ¿no? No, tremendo. Esa columna está fogoneándose. Muchas gracias, Gonza, la verdad. Está buenísimo conocer esto y ahora necesitamos seguir profundizando, pero quedará para próximas columnas. Pero súper claro, súper cercano y entendible para todos y todas. Y tuvimos un programa, gente, ¿o no? Sí, muy lindo. Me toca agradecer a Tavo, que está ahí del otro lado de los controles, y después en la edición, a Jorgelina en la producción, compañeraza de UPCF, que está en todo, que hoy nos trajo unas medialunas de morón tremendas. Y bueno, agradecerles a ustedes, mis compañeros de mesa, Gonza Bello, Luchi de Gori, por otro programa más de Los Días Más Felices. Nos despedimos como a vos te gusta, Gonza. A mí me gusta decir que los días más felices fueron, son y serán peronistas. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bien claro. Con sensibilidad e imaginación Con sensibilidad e imaginación
sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras, Todo el mundo está vendidos luchando. por 4 monedas. Por eso es que la situación allá no da para más. Con sensibilidad y imaginación cero. Sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras,